creen que yo sé mucho de fútbol o que soy un meme? Porque yo quiero dejar algo claro, ¿eh? Yo puedo ser buena onda, puedo ser gracioso, puedo joder con la gente del chat, pero no duden de mi credibilidad futbolística. Es lo único que les pido. Por favor, chicos, ¿ok? A ver qué dice la gente del chat. Meme ponen. Nenazo. Los dos ponen. Siento que me faltan un poquito el respeto, chicos, ¿eh? Pero algo que hay que admitir, chicos, es que yo no repito el contenido. Ahora bien, hace un día subieron: ¿cuál es el mejor jugador de cada club elegido por la IA? Y yo digo, ¿veo este video o no veo este video? Porque tengo mucha ganas de verlo y debatir con la gente de mi stream, pero no sé qué onda la gente del chat. Pero entro a los comentarios del video. Davo, 2 puntos. Les hago una pregunta, chicos. ¿Cuál es el mejor jugador de cada club? ¿De verdad creen que la IA sabe más de fútbol que yo, chicos? Mañana lo reacciona Davo. Hoy come el puerro. O sea, ¿qué onda, boludo? Tipo, ya directamente comentan. Como, ¿qué voy a decir yo? Ahora bien, chicos. ¿De verdad creen que la IA sabe más de fútbol que yo? ¿De verdad, chicos? ¿No se dan cuenta que están completamente equivocados ustedes? Vamos con el video. El mejor jugador de cada club. Le preguntamos a estas 5 IAs el mejor jugador histórico de cada uno de estos clubes. Ajax, Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Roma, PSG y Real Madrid. Ahora, ¿es el mejor jugador de la historia del club o es el mejor jugador que pasó en ese club? ¿Me explico? Doy un ejemplo con Boca para que se entienda el ejemplo. El mejor jugador que pasó por Boca es Maradona. El mejor jugador de la historia del club es Riquelme. En este caso, ¿sería Riquelme o Maradona? Porque no es lo mismo. Para ustedes es como el máximo ídolo o el mejor jugador solamente. ¿Qué opina la gente? De la historia del club. Y bueno, boludo, pero acá dice el mejor jugador de cada club. ¿Si jugó Maradona? No sé, fíjate en el video. Bueno, está bien, amigo. Basándose únicamente en lo que hicieron por el club, vamos con la decisión de la IA. Empecemos por el Ajax. El mejor jugador que pasó en el Ajax es claramente Johan Cruyff, sin ningún tipo de dudas. Pero es verdad que ahí jugó Van Basten, es verdad que ahí jugó, por ejemplo, Luis Suárez, Ibrahimovic. Hay muchos que han pasado por el Ajax, pero Cruyff es el mejor jugador de la historia. Aquí podrían ser muchos los jugadores nombrados. Frank Rijkaard, Marco Van Basten o Dennis Bergkamp. Pero Grok lo Y Luis Suárez. tenía claro. Johan Cruyff lideró al Ajax a 3 Copas de Europa consecutivas. El arquitecto del fútbol total transformó el juego, además de ganar varios títulos de liga y copas nacionales. Participó en 329 partidos, marcando 257 goles y dando más de 170 asistencias. Sin duda un ícono del club. Y así lo decidió también ChatGPT, seguido de LeChat, Gemini y DeepSeek. Johan Cruyff es elegido como el mejor jugador histórico del Ajax. Vamos con el Arsenal. Acá creo que no hay muchas dudas, ¿no, chat? Estamos todos de acuerdo de que es lejos Johan Cruyff. La verdad que no hay mucho para debatir, sinceramente. Vamos con el próximo. Para la gente del chat que está poniendo Anthony y después el nenazo soy yo. Y la IA francesa escogió a Para Titi Henry, sin dudas. Thierry Henry. Igual les voy a contar una pequeña anécdota, chat. Yo en el 2023 tuve la suerte de poder hacer un viaje a Europa con mi madre. Nunca en mi vida había viajado a Europa yo con mi vieja y tuvimos la suerte de nada, me arrancó bien con el streaming y lo primero que hice fue irme con ella a Europa. En ese viaje a Europa conocimos muchas ciudades, entre ellas Londres, y fuimos a la cancha del Arsenal, fuimos a la cancha del Chelsea, fuimos a la cancha del Tottenham, a conocer el estadio más que nada, no un partido. Y en el estadio del Arsenal yo hice la guía, le pregunté a las 2 personas que estás en la guía del Arsenal, que eran personas grandes que sabían toda la historia del Arsenal, le pregunté a los hinchas del Arsenal que estaban ahí conmigo, que hicieron la guía conmigo. Mi vieja me ayudaba para traducirme. A 6-7 personas del Arsenal le pregunté, ¿cuál es el mejor jugador de la historia del Arsenal? Les juro, chat, los 6 me dijeron el mejor, Dennis Bergkamp. Yo no lo podía creer, ¿eh? O sea, para mí es lejos Thierry Henry. Capaz fue mucha coincidencia. Amigo, me decían todos Dennis Bergkamp. Me decían todos Bergkamp por sobre Henry. Pero los 6, ¿eh? Entonces vamos a ver qué pasa acá con la IA. Yo no lo podía creer por un tema de que claramente, boludo, Henry es el mejor. Y miren que Dennis Bergkamp fue un crack, pero no llega al nivel de Henry. Máximo goleador histórico del club con 228 goles Ya está, amigo, listo. en 377 partidos. Nadie ha marcado más que él en la historia del club. Ganó 4 botas de oro de la Premier League, un récord compartido con Alan Shearer. Durante años fue el jugador más temido del campeonato inglés. De hecho, es el mejor jugador de la historia de la Premier League para mí. Ganó 2 Premier League y 3 FA Cups. Fue clave en el arsenal de los Invencibles en 2003-2004. No perdieron ni un solo partido esa temporada. Claramente un histórico del club. Y todas las IAs estuvieron de acuerdo. Thierry
Qué jugador Thierry, Henry se queda con el título de mejor jugador del club inglés. Vamos con el Atlético de Madrid. Y Gemini escogió a Luis Aragonés. Luis Aragonés, el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid. No solo fue un gran jugador, sino que Yo tengo uno para decir, pero tengo miedo de que el chat me diga nenazo. Pero Antoine Griezmann puede entrar. su huella en el club es incomparable. Como futbolista, marcó 172 goles en 372 partidos y fue máximo goleador del club durante décadas. Ganó 3 Copas del Rey y una Liga como jugador, y fue clave en la histórica final de la Copa de Europa de 1974, donde marcó el gol ante el Bayern Múnich. Pero perdieron igual. Pero lo que realmente lo eleva a leyenda es que también fue el técnico más importante de su historia. Claro, yo a Luis Aragonés lo tengo mucho más como técnico que como jugador. Dirigió al Atleti en múltiples etapas, consiguió otro título de liga en el banquillo y se convirtió en un símbolo. Pero ChatGPT Es más, Luis Aragonés fue el que comenzó el exitoso proceso de España. La Eurocopa 2008, él era el entrenador. Una persona muy importante, la verdad. Luis Aragonés en la historia del fútbol español. tenía otro nombre, Fernando Torres. A ver, como ícono puede ser, Sin duda, uno de los jugadores más queridos y representativos en la historia del Atlético de Madrid. Pero su caso es distinto al de Luis Aragonés. Torres no es el más ganador, ni el máximo goleador histórico, ni el que tuvo la carrera más completa en el club. Pero lo que lo convierte en leyenda absoluta es lo que simboliza. Debutó con el Atleti cuando el club estaba en segunda división, cargó con la camiseta en los peores años, fue ídolo desde adolescente y siempre dejó claro que su corazón era rojiblanco, incluso cuando triunfaba en Liverpool o levantaba la Champions con el Chelsea. Cuando volvió en 2015 no venía a ganar títulos, venía a cerrar un círculo, a devolverle al club lo que le dio. Marcó más de 120 goles con el Atleti, jugó más de 400 partidos y fue capitán, emblema y referente. amigo, alto ídolo el Niño Torres, Me acuerdo de un gol que le mete al Atlético en la semi de Champions 2014 jugando para el Chelsea, que apenas mete ese gol, el tipo mira para abajo y se lamenta. Es tremenda esa imagen. El resto de IAs estuvieron de acuerdo con Gemini y escogieron a Luis Aragonés. Amigo, Antoine Griezmann es el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, Pero bueno, está bien, entiendo que no esté. Luis Aragonés. Él es quien se gana el puesto a mejor jugador del Atlético de Madrid. Vamos con un grande de Alemania. Puede ser Beckenbauer, puede ser Jeremy Müller, puede ser Robben, no me digan nenazo. Bayern Múnich. Sin duda, este club tiene nombres históricos. Beckenbauer, Müller, Robben, Neuer Amigo, literalmente los 3 que nombré yo. Y no dije Neuer para no agregar uno más, pero 4 ya. o Lewandowski. Cualquiera de ellos podría ganar. ChatGPT escogió a Franz Beckenbauer. Y sí, Capitán del Bayern en su época dorada de los 70, ganó 3 Copas de Europa consecutivas, 4 ligas alemanas y 4 copas alemanas. Tenía elegancia, visión y liderazgo. Era el que mandaba en la cancha. La IA de Elon Musk votó por Gerd Müller. Es el mejor goleador de la historia del Bayern. 566 goles en 607 partidos. no, boludo. ¿Escucharon esa cifra, amigo? Tienen que hacer los mismos goles que partidos jugados. Impresionante. Balón de oro en el 70. Pero el resto de IAs lo tenían claro. Franz Beckenbauer. Qué tipo grosso Beckenbauer, gana siempre. El alemán se lleva el puesto como mejor jugador histórico del club. Nos movemos a Inglaterra. Vamos con el Chelsea. A ver, yo conozco bastante los ídolos del Chelsea porque la mayoría son contemporáneos a mí. El Chelsea tiene 3 grandes ídolos, que podrían ser 4. Uno es John Terry, otro es Frank Lampard, otro es Didier Drogba. Se le puede sumar Sech y se van a reír, pero seguramente en no mucho tiempo se va a sumar Cole Palmer con el Mundial de Clubes que ganó. Yo creo que el mejor ídolo del Chelsea es Frank Lampard. Que sea el máximo goleador de la historia del club, siendo mediocampista, lo convierte en una leyenda inigualable. El mejor jugador para mí es Drogba, pero bueno. Y aquí hay muchos históricos. Terry, Drogba, Sech o Izzard. Pero No, y Lampard. Grog fue firme. Frank Lampard Y sí, obvio, Lampard. Hazard también podría ser, es verdad. fue el rostro del Chelsea por casi 2 décadas. Jugó 648 partidos y marcó 211 goles, siendo el máximo goleador histórico del club. Desde el mediocampo, ganó 3 Premier Leagues, una Champions League, 1 Amigo, 3 premios, mamá, pensé que tenía más. Europa League, 4 FA Cups. Fue el cerebro del equipo, lo hacía todo. Sin duda se merece el puesto. Pero ChatGPT, LeChat, Gemini y DeepSeek no se opusieron. Frank Lampard se lleva el puesto como mejor jugador histórico del club. Ven que yo sé más de fútbol que la guía. Literalmente todo lo que digo es lo que pasa. Y viene un club por donde pasaron muchas estrellas, Lionel Messi. el Barcelona.
Maradona, Ronaldo Nazario, Cruyff, Xavi, Iniesta y Ronaldinho, Y Riquelme también, amigo, te faltó. por nombrar algunos. Pero aquí la decisión fue unánime. Lionel Messi se llevó todos los votos y a nadie le extraña. 778 partidos y 672 goles, No, por favor, ¿qué es esa cifra, hermano? Qué animal. ambos récords históricos del club. Ganó 35 títulos, 10 ligas, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, entre otros. Ganó 7 Balones de Oro durante su etapa en Barcelona. Fue máximo goleador de la liga en 8 temporadas. Su legado es tan grande que hay un Barcelona antes y después de él. Messi se De hecho, debe ser el jugador que más goles metió en un solo club en la historia del fútbol. queda con el puesto de mejor jugador histórico del club, sin dudas. Sigamos con el Inter de Milán Che, esta es difícil, ¿eh? Yo acá me quedo con otro argentino, Javier Zanetti. Pero difícil. y aquí pueden entrar varios nombres: Zanetti, Giuseppe Meazza, Ronaldo, Milito. Pero para Grock el mejor fue Giuseppe Meazza, el primer gran ídolo del Inter y Jugó en el Milan también, ¿eh? uno de los mejores futbolistas del mundo en los años 30. Su impacto fue tan grande que el estadio donde juegan Inter y Milán lleva su nombre. Jugó más de 400 partidos con el Inter, donde marcó 284 goles. Siendo así el máximo goleador del club, ganó 3 campeonatos italianos y fue campeón del mundo con Italia en 1934 y 1938, aunque esto no influye en su desempeño con el club, pero deja claro su grandeza para el pueblo italiano. Pero ChatGPT tenía un segundo nombre: Javier Zanetti. Claro, hermano, el jugador con más partidos en la historia del Inter de Milán. Zanetti es el Maldini del Inter. Símbolo del Inter moderno. Jugó más de 800 partidos con el club, duplicando los partidos jugados por Meazza. Fue capitán durante más de una década y estuvo presente en todos los títulos importantes desde los 90 hasta el triplete de 2010. Ganó 5 Serie A, 4 Copas Italia, una Champions League, un Mundial de Clubes, entre otros. Y aquí se pone interesante porque la IA francesa apoyó a Grock, votando por Meazza, pero la IA de Google apoyó a ChatGPT, dándole su voto a Zanetti. Por favor, amigo, que gane Javier Zanetti. Quiero más argentinos, por favor. Todo quedó en manos de la IA china, quien votó por Giuseppe Meazza. ¿Cómo puede ser que todo esto lo decida una IA china, boludo? Que tiene menos fútbol que la revista Para Ti. Él se queda con el título de mejor jugador histórico del Inter de Milán. Continuamos en Italia, pero esta vez con la Juventus. La IA francesa votó por Alessandro Del Piero. Del Piero, el máximo ídolo de la historia de la Juventus de Turín. Es un equipo muy grande la Juventus. Es difícil el máximo ídolo. Podría ser Gianluigi Buffon, ¿eh? Lo hizo todo con la Juventus. Jugó 19 temporadas, Una banda. marcó 290 goles y dio más de 100 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador y jugador con más partidos jugados en la historia del club. No, bueno, es claramente Del Piero. Ganó 6 Serie A, 1 Champions, 1 Intercontinental y lo más importante, se quedó cuando el club descendió a la Serie B en 2006. Sin duda en esta posición podrían aparecer nombres como Gianluigi Buffon, Platini e incluso Baggio. Pero el resto de IAs también votaron por él. No, es claramente Del Piero, ¿eh? Aparte el gesto de quedarse cuando pasa lo del Calciopoli le suma más puntos. No es un título, pero sí el hincha lo valora mucho. Alessandro Del Piero se queda con el título de mejor jugador histórico de la Juventus. Vamos con un equipo inglés, Liverpool. A ver, moderno está Gerrard, Salah y Van Dijk. Histórico tiene que ser a uno de los 70 o 80 que haya ganado 4 Champions. Yo creo que el máximo ídolo de Liverpool es del siglo pasado, sinceramente. Pero bueno. Y si la decisión para el club anterior fue unánime, esta no se quedó atrás porque todas las IAs votaron ¿Por Gerrard? por el mismo jugador, Steven Gerrard. Mirá, amigo. O sea, el máximo ídolo de la historia de Liverpool nunca ganó la Premier League. 0 ligas inglesas en 20 años. Porque encarnó al Liverpool durante casi 2 décadas. Jugó 710 partidos, marcó 185 goles y lo más importante, siempre estuvo ahí. Incluso cuando otros se fueron, cuando el club no ganaba ligas. Ganó 2 FA Cups, Cuando el club no ganaba ligas. Los 20 no que tuvo, amigo. 3 Copas de la Liga, una Supercopa y una Champions League en 2005, donde fue protagonista de la mayor remontada en una final de Champions de la historia, en Estambul. En esa noche perdían 3-0 contra Ya conocemos todos esta final, amigo. el Milan. Y Gerrard marcó el 3-1, empujó al equipo y levantó al Liverpool hacia la gloria. No fue el más técnico ni el más goleador, pero fue el líder total. Sin él, esa generación no hubiera ganado nada.
Nos movemos a Manchester y primero vamos con el City. A ver, la historia del City es bastante corta, sinceramente. Yo creo que objetivamente el máximo ídolo de la historia del Manchester City es claramente Sergio Lionel Agüero, el Kun, pero claramente, ¿eh? Uno que puede sumarse De Bruyne, pero no sale de ahí, ¿eh? No sale de ahí. Yo voto al Kun Agüero, por todo lo que hizo y porque fue el primer ídolo del City. El gol de Agüero al QPR es como que con ese gol comienza una nueva historia en el Manchester City. Refundó el club. Grog dijo Kevin De Bruyne. No te la puedo creer. Más de 100 asistencias en la Premier, parte esencial del City de Guardiola, 6 Premier, 2 FA Cups y clave del triplete en 2023. Sin dudas podría ser el elegido. Pero para ChatGPT, el elegido tenía que ser el Kun Agüero. ¡Claro que sí! Fue el símbolo del renacimiento. 10 temporadas en el club, con un total de 390 partidos y 260 goles. Un montón de goles. El máximo goleador del club. Ganó 5 Premier, 6 Copas de Liga, una FA Cup. Hizo probablemente el gol más importante del club en 2012, en el minuto 93, que le dio al City su primera Premier League en 44 años. LeChat, Gemini y DeepSeek estuvieron de acuerdo con ChatGPT y votaron por el Kun Agüero. Aplaudo esta decisión. La aplaudo porque creo que es evidente que el Kun Agüero es el máximo ídolo del City. Es cierto que no llegó a ganar la Champions League, pero De Bruyne llega a un City ya armado. Agüero llegó a un City que no salía campeón hace 44 años. Lo sacó campeón él. Banco a muerte el sentido común de la IA en este caso. El Kun Agüero, sí señor. Quedándose así con el título del mejor jugador del Manchester City. Bueno, y ahora... ¿Y ahora qué hacemos? Hay tantos... Pero ahora vamos con el Manchester United, otro histórico lleno de estrellas. No, como otro histórico, el único histórico mío. Beckham, Rooney, Cristiano Ronaldo. Pero la IA francesa... No, pero tenés mucho más, amigo. Scholes, tenés también a Ryan Giggs, tenés también a Dennis Lau, tenés también a Bobby Charlton, tenés también a George Best, tenés también a... no sé, amigos, son tantos nombres de Río Ferdinand. Nada, pueden nombrar a 3 nomás. César tenía su voto claro, George Best. ¡Claro, papá! Lo que es tener historia, ¿eh? En el Manchester United, George Best ganó 6 títulos, incluyendo la Copa de Europa en 1968 y fue reconocido con el Balón de Oro ese mismo año. Fue una figura clave en el equipo, conocido por su habilidad, velocidad y goles espectaculares. Gemini opinaba diferente. Bobby Charlton. ¿Se dan cuenta de lo que es tener un equipo histórico? Cada día va a ser uno diferente, boludo. No van a votar todos a Gerrard, amigo, que ganó 0 Premier. Fue una leyenda del Manchester United. Jugó 758 partidos con el equipo, marcando 249 goles, lo que lo convirtió en el máximo goleador del club durante muchos años. Actualmente es el segundo, superado por Wayne Rooney. Fue un pilar fundamental en la historia del club, ganando 3 títulos de Liga y una Copa de Europa en 1968. Además, sobrevivió al desastre aéreo de Múnich en 1958. Eso sí que fue muy feo, ¿eh? Eso fue muy triste. Donde fallecieron varios de sus compañeros. Pero ninguno de estos dos ganó la votación. No, es una locura, lo que es tener historia, hermano. Wayne Rooney tiene que estar... Me gustaría una mención también para Eric Cantona. Cantona fue la primera gran estrella que tuvo el United en la era Ferguson. Tiene que estar, no como máximo ídolo, pero mencionado por lo menos. Eric Cantona, gracias por lo que hiciste. Porque el resto de IA... Ruth Van Nistelrooy también, es que son muchos. Votó por Ryan Giggs. No, y Rooney... Bueno, lo que es tener historia, hermano. Y Scholes, es que... ¿Qué club tan grande el United, por favor? Nadie jugó más partidos ni ganó más títulos con el club. Estuvo toda su carrera en el United. Desde 1990 hasta 2014. Pero pará, si Gerrard jugó toda la carrera en el Liverpool, casi. Ganó 0 Premier League. Ryan Giggs, que jugó toda su carrera en el United, ¿eh? ¿Cuántas Premier ganó? ¿2, 3, 4? Como mucho. Un total de 24 temporadas. Jugó 963 partidos, marcó 168 goles y dio 247 asistencias. Para Lampard ganó 3 Premier, ¿no? De Bruyne 6. Gerrard 0. No, este no ganó más de 6, ¿eh? Ganó todo. 13 Premier Leagues. Bueno, no sé por qué son así, pero 13 Premier League. Ah, mira. Poquita, ¿no? Bueno, a ver, le saca 13 premios a Gerrard. ¿Es mucho? 2 Champions League. 2 Champions, ok. 4 FA Cups, 3 Copas de Liga, un Mundial de Clubes, entre otros títulos. Fue extremo, mediocampista, jugó con estrellas y siempre fue importante. 2 mundiales de clubes. Porque la Intercontinental 99 contra Palmeiras cuenta con mundial de clubes.
Merecido título de mejor jugador histórico del Manchester. Igual para mí, voy a decir algo, chat. Nenazo me bancan. Wayne Rooney es más ídolo que Ryan Giggs. Nenazo me bancan. Sí, amigo, la mayoría de los del United quieren más a Rooney, boludo. Yo lo quiero más a Rooney. Todos queremos más a Rooney, boludo. Wayne Rooney es el ídolo del United, amigo. Sí, si tengo que decir un ídolo de este siglo del United, yo digo Wayne Rooney, amigo. Totalmente. Aguante Wayne Rooney. Milan. Maldini, sin dudas. Manchester United. Y pasamos a Milan. Gemini no dudó y votó por Paolo Maldini. Claramente. Fue del Milan durante 25 años. Debutó en 1985 y se retiró en 2009. Jugó 902 partidos oficiales, todos con el Milan. Fue capitán durante más de una década y símbolo absoluto de la defensa. Para que seamos conscientes de todo el tiempo que jugó Maldini en el Milan, jugó casi todo el tiempo que fue Ferguson técnico del United. Ferguson fue técnico del United del 86 al 2013. Y él jugó del 85 al 2009. 3 años menos. Impresionante. Toda su carrera en el Milan. Ganó 7 Serie A, una Copa Italia, 5 Champions, 5 Supercopas de Europa, entre otras. Era lateral izquierdo y luego central. Inteligente, limpio, elegante. Y aquí podrían aparecer nombres como Franco Baresi, capitán antes que Maldini y con 719 partidos con el Milan. Lo que es la defensa del Milan, ¿eh? Marco Van Basten, Uy, mamita quería, qué ídolo. Kaká o incluso Andrea Pirlo. Pero el resto de IAs no votaron diferente. Todas escogieron a Paolo Maldini. Y sí, hermano. Y sí. Él se queda con el título de mejor jugador histórico del club. Y solo nos quedan 3 equipos. Vamos con la Roma. Y la verdad, aquí no hubo mucha discusión. Para Grok y ChatGPT, el merecedor de este título era Francesco Totti. Pero acá no hay dudas, ¿eh? O sea, pero creo que es el ídolo más claro de todos estos clubes, ¿eh? Escandalosamente Francesco Totti el máximo ídolo, es indiscutible. Tiene que ganar Totti, pero por goleada. El alma de la Roma durante toda su carrera. Jugó 25 temporadas desde 1992 a 2017, todas con el mismo club. Disputó 786 partidos oficiales y marcó 307 goles. Es el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia de la Roma. Pudo irse a clubes grandes como el Real Madrid, pero eligió quedarse y ser leyenda en casa. Si bien solo ganó una Serie A, 2 Copas Italianas y 2 Supercopas Italianas. Igual una Serie A en la Roma vale un montón, ¿eh? El quedarse en casa a pesar de todo lo hacen merecedor del puesto, y así lo decidieron el resto de las IAs. Otra decisión unánime. Francesco Totti es el mejor jugador histórico de la Roma. Viajamos a Francia y seguimos con el PSG. El PSG es complicado. A ver, este video es de hace un día. Ya está contando la Champions League. Miren, les soy sincero, para mí es muy capaz, nenazo lo que voy a decir, pero yo creo que el máximo ídolo del PSG o el mejor jugador contando todo lo que hizo es Mbappé. A ver, Mbappé es el máximo goleador de la historia del PSG. Jugó 7 temporadas, ganó 6 ligas. Está bien, ahora el PSG va a ganar Champions sin él, pero ¿qué jugador de esta Champions le dio más al PSG que Mbappé? Individualmente hablando. Y la historia del PSG arrancó a fortalecerse en los últimos 15 años. No hay mucho antes de la era Ibrahimovic, que fue el primer gran traspaso. Vamos a ver a quién votan, pero son todos de ahora los que van a votar. Y aquí la decisión estaba más peleada. ChatGPT y Gemini votaron por Kylian Mbappé. Y sí. Máximo goleador del club con 256 goles. Llevó al PSG a una final de Champions por primera vez en 2020 y fue la gran figura del equipo durante 7 temporadas. Ganó 5 Ligue 1. 3 copas francesas. Fue máximo goleador. Mira, perdió 2 ligas, no una. Tremendo. 5 ligas de 7. De la liga en 6 ocasiones. Aquí podrían entrar otros nombres como Ronaldinho, Neymar y Edinson Cavani. Pero Grok y Lechat votaron por Zlatan Ibrahimovic. ¿Saben qué otro ídolo tiene el PSG que es muy grande, que no lo van a poner, pero me acabo de acordar? Carlos Bianchi. Jugó mucho en el PSG hace muchos años y hizo muchísimos goles, pero bueno, entiendo que van a poner a los de ahora. Mbappé e Ibra. Fue quien cambió el estatus del club. Es que Ibra fue el primer gran jugador que tuvo el PSG en esta nueva era. Cuando llegó en 2012, el PSG ya tenía dinero, pero aún no era respetado como gigante. Zlatan lo puso en el mapa. En 4 temporadas, 156 goles en 180 partidos, 61 asistencias y 12 títulos, 4 ligas, 3 copas de liga, 2 copas de Francia y 3 supercopas de Francia. Claramente también se merece el puesto, pero la decisión era de DeepSeek y votó por Zlatan Ibrahimovic. Es Zlatan, muchachos, tremendo, una barbaridad las estadísticas de Zlatan. Zlatan se queda con el título de mejor jugador histórico del PSG. Y nos queda un último club. Vamos con el Real Madrid.
Ay. Hay dos opciones correctas. Una es Alfredo Di Stéfano, otra es Cristiano Ronaldo. Después, obviamente, hay muchas más leyendas como Puskás, como Paco Gento, como Sergio Ramos, como Iker Casillas, como Raúl González Blanco, como Hierro. Hay un montón, pero es o Cristiano o Di Stéfano. Grog votó rápidamente por Alfredo Di Stéfano. Y sí. 5 Copas de Europa, 8 ligas, transformó al club en gigante mundial. Marcó 308 goles en 396 partidos. Sin dudas, marcó una era en el club. Por eso Gemini compartió esta decisión dándole su segundo voto. Ay, bicho querido. Pero ChatGPT votó por Cristiano Ronaldo. Ojo. 9 temporadas en el club, 131 asistencias y 451 goles en 438 partidos. Más goles que partidos y jugó 438 partidos. Y más de 100 asistencias. Máximo anotador histórico del club. Ganó 4 Champions, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, entre otros títulos. Fue la figura principal del club en las 4 Champions y terminó Fue el máximo goleador de las 4. como máximo goleador 6 veces consecutivas. LeChat apoyó esta decisión y DeepSeek nuevamente tenía que decidir y A ver. escogió a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Así se completa esta lista del mejor jugador histórico de cada uno de estos equipos. Dale me gusta al video y suscríbete para no perderte nada. Che, muy buen video, muy buen video. Esta vez hay que admitir que la inteligencia artificial estuvo muy objetiva, no se dejó llevar por sus emociones y fue mucho mejor que otras veces. Gran video este.